Bien, buen día con todos. Esta semana, bien, estamos analizando lo que vendría a ser ya la parte 3, las células eucariotas. Bien, la semana anterior avanzamos con lo que vendría a ser virus, bacterias, y ahora vamos a tocar a estas células que ya presentan un verdadero núcleo, y todo empieza con eso. Bien, la diferencia básica con las células procariotas es que las eucariotas, verdadero, van a presentar una verdadera cariota o carioteca, una verdadera envoltura nuclear, con lo cual todo el contenido nuclear se encuentra dentro de una sola región y presentan un núcleo definido. Pero no solamente va a ser esa la única diferencia que vamos a encontrar con una célula procariota. Vamos a notar también que en las células eucariotas, bien tanto animales como vegetales, hay un sistema de membranas que surge a partir del núcleo, que también cumplen funciones, y notamos un sistema de organelas, ¿bien? Que vienen a ser estructuras que también están definidas por una membrana, las cuales van a cumplir las funciones que en las bacterias realizan los mesosomas. ¿Bien? Recordemos que en las bacterias los mesosomas se encargaban básicamente de todo, pero en las células eucariotas estas funciones han sido diversificadas, donde las organelas, cada una de ellas va a cumplir una función en específico. De igual forma que que las bacterias, vamos a encontrar la presencia de una membrana plasmática rodeando y definiendo a una célula. En el caso de las células vegetales, en el caso de las células de las plantas, vamos a notar que crece una pared celular que va a rodear, bien, a esa membrana. Nada más. Pero en ambas, si hay membrana plasmática, dentro del citoplasma se encuentra nuevamente este líquido conocido como citosol. Hay la presencia de un citoesqueleto, que es el que se va a definir y darle la forma a las células. En el caso de las bacterias, recuerda quien daba la forma era la propia pared bacteriana. En las eucariotas no, el citoesqueleto, el sistema de organelas y por supuesto un núcleo definido. Si a mí me preguntasen si es que las bacterias tienen un núcleo, así nada más, núcleo como tal, pues sería de una forma afirmativa, ya que presentan un nucleoide o región nuclear. Pero las células eucariotas tienen un núcleo definido como tal, rodeado por una membrana llamada carioteca. Bien. Entonces, no creo que les coloquen este tema ambiguo, pero simplemente para conocimiento de ustedes. En las bacterias hay presencia de un núcleo, solo que este no está definido, se encuentra completamente libre. En las eucariotas ya está definido, ya está rodeado por la propia carioteca. Bien. Cuando nosotros comparamos una célula animal con una célula vegetal, vamos a notar muchas similitudes en cuanto a las organelas. Recordar que ambos organismos presentan mitocondrias, por si acaso. Algunos únicamente ubican a los mitocondrias en la parte animal. Las plantas también tienen mitocondrias, las plantas también respiran oxígeno para activarlos, pero vamos a notar principalmente diferencias, como es el caso de los cloroplastos. Los cloroplastos únicamente los vamos a ubicar en células vegetales, ya que son organelas que permiten realizar la fotosíntesis. Las células animales no lo presentan. Profe, pero por ahí he escuchado que algunos animales pueden hacer fotosíntesis. Sí, en el caso de los nudibranquios, pero estos no tienen cloroplastos como tal, sino que lo roban del alimento que van consumiendo. Después también vamos a notar una diferencia a nivel de la vacuola que se encuentra por aquí. Ambas células van a presentar vacuolas, solo que la vacuola de la parte vegetal es una vacuola mucho más grande en comparación, quizás esta puede ser una vacuola de la parte animal. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el proceso de desarrollo que han sufrido estos organismos. Las plantas tienen que adaptarse a las condiciones de agua del medio, tienen que adaptarse a las estaciones. Bien, en verano el agua es abundante, ya que la temperatura permite que los ríos aumenten el caudal por el deshielo y las plantas pueden, digamos, absorber gran cantidad de agua. En cambio, en invierno los ríos descienden, en muchas zonas el agua se congela, se vuelve nieve, se vuelve hielo, y el agua bajo la forma sólida las plantas no lo pueden aprovechar. Es por eso que desarrollan vacuolas enormes, para tener líquido de reserva. También esta vacuola evita que la propia célula colapse bien sobre su propio peso. En cambio, en los animales, frente a épocas donde no hay mucho líquido, no hay mucha agua, los animales tienen la capacidad de desplazarse, de poder dirigirse a otras zonas, ¿bien? En el caso de los animales acuáticos, animales marinos, ellos van a contar con agua, bien, básicamente toda su vida. Bien, chicos, entonces eso sería una comparación entre células animales y vegetales. Bien,
Ahora vayamos, al igual que hemos visto en la parte de las bacterias, vamos a ver estructuras de afuera hacia adentro. Bien, iniciamos con una estructura en común, la membrana plasmática. El modelo que nosotros tenemos para explicar la composición de la membrana plasmática corresponde al modelo del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson. Bien, ¿existen otros modelos? Sí. ¿Actualmente se estudian nuevos modelos? Sí. Pero sigue siendo, digamos, la misma estructura, la misma explicación. Bien. En el modelo de Singer y Nicholson vamos a observar que la mayor composición de la membrana plasmática vienen a ser estas esferitas de color azul que me representan a los fosfolípidos, ¿bien? Donde las bolitas vienen a ser las cabezas fosfatadas y las colitas representan a los ácidos grasos. Una característica que nosotros observamos en los fosfolípidos, bien lo explicamos en la primera clase, es que estas colitas de ácidos grasos, bien, no presentan ningún tipo de carga, sino que van a ser completamente apolares, por lo cual estas colitas no reaccionan con el agua, que es una molécula polar. En cambio, las cabezas fosfatadas, debido a la presencia de un grupo fosfato, genera lo que viene a ser una carga, la vuelve polar, con la capacidad de poder reaccionar, poder interactuar con el agua. A esto también se le conoce como el carácter hidrofílico que tienen las cabezas fosfatadas y el carácter hidrofóbico que presentan las colitas. Estos fosfolípidos se encuentran en disposición de doble capa o bicapa lipídica, ¿bien? Y las partes de los ácidos grasos apuntan hacia el centro de la membrana, hacia la parte interna. Es muy importante que estos ácidos grasos no tengan carga alguna, ya que a través de la membrana, por ejemplo, pasa el agua hacia adentro o hacia afuera. Si estas colitas tuviesen carga alguna, si pudiesen interactuar con el agua, al momento que el agua está pasando, quedaría atrapado en esta zona, deformando la membrana y alterando la función celular. ¿Bien? En cambio, las cabecitas, como tienen afinidad hacia el agua, son hidrofílicas, pueden estar en contacto con el líquido de manera externa, que está por arriba, o de manera interna. Tengan mucho cuidado en este punto con el juego de palabras. Bien, las colitas de ácidos grasos, bien, van a estar ubicados hacia la parte interna de la membrana celular, no hacia la parte interna de la célula. Un simple juego de palabras y ya cambia completamente la alternativa. Ubicamos también en esta bicapa lipídica la presencia de unas estructuras bien, de un color amarillo más intenso. ¿Qué me está representando? Esto que ven por aquí viene a ser colesterol. Estos esteroides, bien, el colesterol, va a brindarle lo que viene a ser flexibilidad y mayor fluidez a la bicapa lipídica para que ésta se pueda mover, pueda adquirir nuevas formas sin romperse, sin separarse, sin perder la estructura. A mayor presencia, mayor cantidad de colesterol, la bicapa lipídica se vuelve más fluida, más flexible, bien. Por si acaso, chicos, el colesterol lo vamos a encontrar en distintas zonas. En este caso, se consideraría que el colesterol cumple una buena función, a diferencia del colesterol que puede acumularse tal vez en las vías sanguíneas, en las arterias, generando, digamos, alta presión, generando problemas cardíacos. Bien. Entonces, no confundir, no piensen, digamos, que el colesterol va a estar únicamente dentro de las células, también lo podemos encontrar de manera externa. Luego, en esta bicapa lipídica vamos a encontrar que en todo este mar de fosfolípidos hay estructuras enormes, estructuras que pueden conectar ambos lados, la parte externa con la parte interna, o que pueden ubicarse solamente hacia uno de los lados. Estas estructuras que están embebidas en los fosfolípidos se conocen como proteínas, ¿bien? Las proteínas que van a integrar la parte externa con la parte interna se les conoce con el nombre de proteínas integrales, en las que integran ambos lados de la capa. Aquellas que únicamente se ubican hacia una de las caras, hacia una de las periferias, reciben el nombre de proteínas periféricas. Ahora, tengan mucho cuidado en cuanto a la descripción, porque a veces en algunas preguntas me colocan. En la bicapa lipídica encontramos una estructura que presenta una región hidrofílica, una región hidrofóbica.
Y hasta ahí la gran mayoría marca automáticamente fosfolípidos. Las proteínas también presentan esa misma característica. Van a presentar una zona hidrofílica que esté en contacto bien con las caras. En el caso de las proteínas integrales se ubica por aquí arriba, bien, en contacto con los fosfolípidos, por aquí abajo también, y van a presentar una región hidrofóbica que entra en contacto con los ácidos grasos. En el caso de las periféricas ocurre lo mismo. La parte que está en contacto con las cabezas fosfatadas es una región hidrofílica, mientras que la zona que está en contacto con los ácidos grasos es una región hidrofóbica. Bien, tanto fosfolípidos como proteínas tienen en semejanza lo mismo, regiones hidrofílicas, regiones hidrofóbicas. Para descartar que sea un fosfolípido, para que se trate de una proteína, me tienen que indicar lo siguiente. Para el caso de proteínas integrales, aparte de tener esas regiones, esta estructura permite el paso de sustancias a través de un poro o canal. Las proteínas integrales forman un poro o canal, bien por el cual las sustancias pueden ingresar o salir de la célula y son muy específicas. Hay proteínas para cada tipo de sustancia. Bien, no van a pasar todas por la misma proteína, por si acaso. En el caso de las periféricas, me tienen que indicar que esta estructura permite el reconocimiento de moléculas, el reconocimiento de hormonas, el reconocimiento de agentes extraños. Por ejemplo, las células de defensa, por ejemplo, los macrófagos o los linfocitos, tienen receptores en superficie que entran en contacto con células peligrosas y gracias a esos receptores, que son proteínas, reconocen bien que esta célula es peligrosa, que esta célula no pertenece al cuerpo y rápidamente lo atacan y lo fagocitan. Bien, las proteínas periféricas permiten el reconocimiento, tanto las que se encuentran por fuera para reconocer algo extraño, como las que se ubican por la parte interna. Bien, por ejemplo, esta proteína que está en la cara interna, si la célula necesita expresar cierta cosa en su membrana, lo envía bajo la forma de una vesícula, pero esta vesícula no sale por cualquier lado de la membrana, sino que va a buscar a la proteína, entra en contacto y la proteína le permite el paso para que se fusione y libere su contenido. Bien, entonces permite el reconocimiento en sí. Notamos que en la parte superficial hay una serie de hexágonos dispuestos en cadenas cortas. ¿A quién representa? Estos hexágonos representan a los azúcares, representan a los carbohidratos. Como se encuentran en cadenas cortas, se les conoce directamente como los oligosacáridos. Bien, pero vamos a notar que estos oligosacáridos, estos carbohidratos, algunos están unidos a una proteína y otros están unidos a la bicapa lipídica, a los fosfolípidos. Por eso es que se les conoce a estos que están unidos a las proteínas como las gluco o glicoproteínas. Y las que están unidas a los fosfolípidos, básicamente a los lípidos complejos, a estos se les conoce como los glucolípidos. Bien, entonces en la cara externa va a haber presencia de glucoproteínas, de glucolípidos. En conjunto, toda esta zona donde vamos a encontrar presencia de carbohidratos se le conoce como el glucocálix. ¿Y qué función tiene el glucocálix? La función de reconocimiento, profe, pero eso no hacen las proteínas. Las proteínas, las periféricas, principalmente reconocen sustancias, moléculas, bien, cuerpos extraños. En el caso del glucocálix es para el reconocimiento entre células propias de tu cuerpo. Mira, a nivel epitelial, por ejemplo, una célula con su vecina se reconocen por el contacto del glucocálix. Saben que es su vecina, saben que todo va bien. Pero cuando te haces una herida, te haces un corte, la célula ya no reconoce a nadie. Por el otro lado, tampoco hay un espacio. Esto le indica a esta célula que necesita dividirse y llenar ese espacio. Hay una herida que deben cerrar. Entonces las células se van dividiendo bien constantemente hasta que entran en contacto con la célula vecina, se reconocen por el glucocálix y ya paran el proceso de división. Ya saben que han reparado bien toda la herida.
¿Qué pasaría si estas células no tuviesen glucocálix o si no se reconocen entre sí? El proceso de división continuaría. Y esto, por ejemplo, ocurre con algunas células tumorales que alteran el glucocálix, no se reconocen con sus vecinas y se dividen sin control, generando tumoraciones, generando abultamientos. Bien, es muy importante, chicos, que todas nuestras células tengan ese tipo de reconocimiento. Imagínate nada más que las células de tu mano, solamente tu mano, todas ellas realizasen una división más por error, solo una. En lugar de tener una mano, tendrías dos. Bien, generándote muchas complicaciones. Bien, chicos, estas vendrían a ser las estructuras que nosotros encontramos a nivel de la membrana plasmática, la bicapa lipídica. ¿Por qué se dice que la bicapa lipídica, la membrana, presenta una permeabilidad selectiva o es semipermeable? La membrana plasmática va a permitir el paso de ciertas sustancias, pero para ello, bien, va a decidir qué sustancias entran o qué sustancias salen, bien, de la célula. Por eso se menciona que es semipermeable, es selectiva. Bien. Entonces, la función que cumple esta membrana básicamente es el intercambio de sustancias, también conocido como difusión o transporte. Y hay tres formas en las cuales las sustancias van a poder atravesar la bicapa lipídica. Bien. A esta difusión facilitada voy a cambiarle el nombre, te lo coloco al costado. A esto también se le conoce como el transporte pasivo. Y quiero utilizar la palabra transporte por lo siguiente. Bien. Cuando las sustancias pueden atravesar bien directamente la bicapa lipídica a través de los fosfolípidos, a eso se le conoce como difusión u osmosis. Bien, ahorita vemos para qué. Pero si las sustancias, las moléculas, necesitan pasar obligatoriamente, o sea, pasan obligatoriamente a través de una proteína, vas a utilizar una proteína, tú empleas el término transporte. Bien, se repito, si las moléculas atraviesan la bicapa lipídica a través de los fosfolípidos, puede ser difusión o puede ser ósmosis. Pero si emplean una proteína para dicho fin, automáticamente tú pones la palabra transporte. Bien, ¿cuándo es difusión? ¿Cuándo es ósmosis? Difusión viene a ser el paso principalmente de lo que son gases, gases como el oxígeno, gases como el dióxido de carbono. Bien, ahora entiende, estos gases no atraviesan los fosfolípidos bajo la forma gaseosa, bajo la forma de burbujas, sino que lo van a hacer disueltos en líquido, bajo la forma de un gas disuelto. Bien, de esa manera las células pueden trabajarlo, profe, pero nosotros respiramos aire, respiramos gases. ¿Me está diciendo que estos tienen que estar disueltos? Sí. Los gases que ingresan por las vías respiratorias cuando llegan a los alveolos, en la membrana de los alveolos, siempre está húmeda, siempre hay humedad. Es ahí donde los gases se disuelven y pueden intercambiarse fácilmente para que luego sean transportados en el plasma sanguíneo o por los glóbulos rojos. Bien, igual lo van a ver en cualquier tipo de organismo y lo vamos a recordar cuando veamos respiración, bien, sistema respiratorio. Vamos a notar que los organismos que tienen respiración cutánea, gases disueltos en líquido. Los organismos que presentan respiración traqueal, gases disueltos en la humedad. Los organismos que respiran a través de branquias internas o externas, gases disueltos en el agua. Bien, los gases tienen que estar siempre disueltos para que puedan atravesar la bicapa lipídica. Ósmosis es un término que se emplea estrictamente para el paso de agua. Bien, cada vez que el agua entra o sale de una célula, utilizamos el término ósmosis, nada más, no aplica para ningún otro tipo de sustancia. Bien, ok. Ahora, cuando empleamos a las proteínas, automáticamente es transporte. Pero ¿cómo saber si es pasivo o activo? Yo sé que ustedes ya saben que directamente es un gasto energético, profe. El transporte activo es el que gasta energía, el transporte pasivo no gasta energía, va a favor de la gradiente. Pero ¿qué cosa es gradiente? ¿Qué tiene que ver la concentración con todo esto? Para hacérselo más sencillo, chicos, porque el tema de gradientes lo vamos a ver en varios capítulos, lo vamos a ver en fotosíntesis, lo vamos a ver en respiración celular, en respiración también pulmonar. Bien, entiendan lo siguiente. ¿Conocen lo que es un tobogán? ¿Han jugado alguna vez en un tobogán? Supongo que sí, ¿no?
Esos que se encuentran en el parque, que subes por una escalerita y luego te resbalas. ¿Conocen al tobogán, chicos? ¿Sí? ¿No? No sé cómo ha sido su infancia. Sí, lo conocen, todos. ¿Bien? Ok. Lo normal en un tobogán, bien, cuando ustedes han jugado, es que subes por las escaleras, estás en la parte de arriba y simplemente te deslizas y vas en esta dirección por la rampa. Pregunta, en ese sentido, ¿gastas o no gastas energía? No gastas. No hay gasto, correcto, la gravedad trabaja por ti, ¿bien? Pero más de uno ha intentado esto. Subir por la rampa, ¿cierto? Has intentado subir por la rampa, por la parte que te resbalas, y en ese momento te has dado cuenta que has gastado bastante energía. Llegas cansado a la parte de arriba y otra vez te deslizas. Esto bien va a representar lo que viene a ser la diferencia de concentraciones o gradientes. Cuando nosotros vamos de una zona de alta concentración, vean, de la parte más alta, a una zona de baja concentración, bien, como la flecha azul, no va a haber un gasto energético. Se dice que estamos a favor de la gradiente. Pero cuando las moléculas van a ir de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración, está yendo contra la gradiente, como la flecha verde, va a existir un gasto energético. Necesita energía para dicha función. Esto va a permitir entender los procesos de transporte. Vean por aquí. En el caso de las glucosas, por ejemplo, las glucosas ingresan por transporte pasivo. Profe, ¿por qué? Cuando nosotros comemos, bien, acabamos de desayunar, todos los azúcares, todas las glucosas están abundantes en sangre, fuera de las células, por aquí. Hay una alta concentración, bien, de glucosa, hay altos niveles de glucosa. Pero dentro de las células, como ellas van a ir gastando las glucosas para obtener energía, dentro hay una baja concentración de glucosas. Zona de alta concentración, zona de baja concentración, las moléculas fluyen sin hacer gasto energético. Esto es transporte pasivo. Van a favor de la gradiente, de la zona alta a la zona baja. Bien, a este transporte pasivo, como lo vieron, también se le conoce con el nombre de difusión facilitada. Bien. En cambio, por aquí, ¿qué ocurre con el sodio? ¿Qué ocurre con el potasio? Bien. El sodio es abundante fuera de las células. Bien, este es el espacio extracelular. Pero dentro de las células es escaso, hay muy poca cantidad. Lo normal, bien tal como indica la flecha, sería que el sodio ingrese constantemente, pero la célula no quiere, al contrario, quiere expulsar el sodio que tiene dentro de ella. Entonces vamos a ir de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Para eso va a realizar un gasto energético, bien, para ir contra de la gradiente. Va a gastar ATP. Lo mismo ocurre con el potasio, bien solo que al revés. El potasio dentro de la célula es abundante, pero fuera de la célula es escaso. Bien, lo normal, tal como indica la flecha roja, sería que el potasio salga de una zona de alta a una zona de baja. Bien, pero la célula no quiere eso, sino que quiere capturar aún más potasio. Bien, va a hacer que estas moléculas atraviesen una proteína e ingresen a la célula, que vaya contra de la gradiente, de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Y para eso va a gastar energía. Bien. Entonces, chicos, en muchos ejemplos, en muchos problemas, vamos a encontrar que se da esta diferencia de concentraciones. Va a haber una zona de alta concentración, una zona de baja concentración. Lo normal es que vaya de la parte alta hacia la parte baja. Bien, que vaya a favor de la gradiente. Pero en algunos casos las células no quieren esto y van a utilizar energía para ir de la zona baja hacia la zona alta. Bien. Repito, esto lo vamos a ver nuevamente en respiración celular, lo vamos a ver en fotosíntesis, lo vamos a ver en transporte en floema, perdón, bien, en varios ejemplos. Bien, que quede claro el ejemplo del tobogán para que no se confundan cuando trabajen con gradientes, hacia dónde debe fluir. Ahora, no
no te equivoques tampoco en la parte de transporte. Bien, si en tu problema, si en tu ejemplo están utilizando una proteína, automáticamente, por descarte, es transporte, sí o sí. Bien. En el caso del agua, por ejemplo, el agua puede atravesar la bicapa lipídica, puede atravesar los fosfolípidos y a eso se le conoce como ósmosis. Pero también hay proteínas que se encargan de ingresar o de sacar agua, ¿bien? De la célula. A estas proteínas se les conoce como acuaporinas. Cuando el agua está atravesando las proteínas, ya sería automáticamente transporte, ya no sería ósmosis, ¿bien? Ósmosis únicamente a través de la bicapa lipídica. Transporte cuando empleas una proteína. Bien, chicos, espero que haya quedado claro la parte de membrana plasmática, bien que es un tema fijo también en la parte de admisión. Ahora, antes de adentrarnos en la parte de las organelas, bien, vamos a hacer, digamos, un desliz hacia la pared celular, que únicamente lo encontramos en las células vegetales. Esta pared celular es una estructura rígida formada por largas cadenas de azúcares por polisacáridos que reciben el nombre de celulosa, siendo el componente principal, pero también vamos a encontrar la presencia de hemicelulosa, que es un polisacárido variante de la celulosa. Bien. Gracias a ello, las células adquieren unas formas geométricas, unas formas rígidas que permiten, bien que al momento que se apilan, puedan soportar gran peso. Bien, recuerden que las plantas de por sí pesan toneladas, bien, cuando tenemos un árbol, por ejemplo, y las células que se encuentran en la base tienen que soportar todo el peso del árbol, evitando colapsarse. Ya más adelante, cuando hablemos de tejidos, también vamos a entender dos procesos, la lignificación, la suberificación, que permite que la pared celular se engrose para resistir mucho más peso. Ahora, esta pared celular no aísla completamente a la célula en su interior, sino que a través de ellas van a haber canales llamados plasmodesmos que permiten el intercambio de sustancias, el intercambio de fluidos. ¿Bien? Entonces, chicos, esta pared celular, esta estructura, únicamente la vamos a encontrar en células vegetales. Bien, no hay más ciencia sobre ellos. Bien, nos adentramos ahora sí un poco más en la célula y nos topamos con el contenido celular, el llamado citoplasma. Este citoplasma va a estar formado por una parte líquida que se le conoce como el citosol. Bien, en este citosol se van a llevar a cabo lo que viene a ser, por ejemplo, la ciclosis, que es el movimiento de cloroplastos en el interior de la célula. Se van a llevar a cabo los movimientos ameboideos. Bien, el citosol permite también estos movimientos y, por ejemplo, también el clivaje celular, cuando la célula se va a dividir en dos, luego en cuatro, luego en ocho. Bien, todos esos procesos ocurren a nivel del citosol, pero van a ser apoyadas por una estructura conocida como el citoesqueleto, que es una especie de esqueleto celular. Vamos a nosotros a notar en esta imagen que como si fuese una radiografía, la presencia de estas fibras bien por todo el interior de la célula. Y algo peculiar en ello es que vamos a notar gran cantidad de fibras adheridas a la membrana, pero son fibras pequeñas. En cambio, hacia la parte central hay pocas fibras, pero son fibras grandes. Bien, ya que estas fibras que corresponden al citoesqueleto van a ser de tres tipos. Número uno, los microfilamentos. Bien, estos microfilamentos están compuestos de una proteína con capacidad contráctil conocida como actina. Los microfilamentos son las fibras más pequeñas del citoesqueleto y algo que deben darse cuenta es que únicamente se desarrollan por debajo de la membrana. No lo vamos a encontrar en la parte central, para nada, únicamente aquí, por debajo de membrana, por eso que es abundante. Gracias a la proteína actina que tiene capacidad contráctil, bien, los microfilamentos participan en lo que viene a ser procesos como la ciclosis. Bien, los microfilamentos permiten que los cloroplastos estén dando vueltas alrededor de la célula pegados hacia la membrana. Los microfilamentos van a formar los pseudópodos, ayudan a que la membrana se extienda para formar estos pseudópodos en diversas células, como por ejemplo las amebas, también en las células de defensa. Bien, los macrófagos tienen que desplazarse sobre la superficie gracias a que su membrana se estira.
Cuando el macrófago, por ejemplo, encuentra a una bacteria, encuentra un organismo extraño, para poder fagocitarlo tiene que rodearlo con su membrana plasmática. Y ahí también intervienen los microfilamentos. Bien, estos microfilamentos extienden la membrana con ayuda de sus fibras de actina, rodean a la bacteria y lo encapsulan para que el macrófago, bien, luego pueda degradarlo. Entonces, los microfilamentos participan en diversas funciones que ocurren a nivel de la membrana. Bien, ciclosis, movimientos ameboideos, bien, para poder fagocitar compuestos. Luego ubicamos, bien, en una fibra que tiene un tamaño intermedio, no es tan grande como los microtúbulos, no es tan pequeño como los microfilamentos. A estas fibras intermedias se les conoce como filamentos intermedios. Bien, estos filamentos intermedios, dependiendo del tipo de filamento, dependiendo de la cantidad, le van a dar ciertas características al contenido celular. Sobre todo, van a darle ciertas texturas a la célula. Estos filamentos intermedios, te los coloco aquí arriba, pueden ser, por ejemplo, filamentos de queratina, bien, permitiendo que las células adquieran cierta textura. Tú puedes tocar, por ejemplo, tu piel, son células queratinizadas, tienen cierta rugosidad, tienen cierta resistencia y las puedes comparar, por ejemplo, con las células que se ubican dentro de tu mejilla. Esas células no están queratinizadas. Vas a notar que al tacto hay una diferencia entre una rugosidad de una célula queratinizada y una suavidad de una célula que no presenta esta queratina. También vamos a encontrar, por ejemplo, la presencia de bimentina. Esto se ubica a nivel del tejido conectivo. Bien, este tejido conectivo es el que conecta el resto de tejidos. Debajo de tu piel encuentras tejido conectivo. También lo encontramos en los llamados neurofilamentos. Aquellos chicos que vayan a estudiar medicina, bien, cuando vayan a analizar un cuerpo a la morgue, por ejemplo, te dan un brazo y te van a pedir seleccionar cuál es el nervio. En, en imágenes, en textos, en tus libros, es muy fácil reconocer al nervio porque todo está coloreado, se ve muy bonito el nervio, se compara con los vasos sanguíneos, con los tendones, ligamentos, pero en un cuerpo real y más aún, ya pasó por el formol, ya fue completamente fijado, los colores no te van a ayudar ya que todo se ve completamente igual. Más aún si estás, por ejemplo, en un proceso de operación, no siempre lo estás viendo, sino por el contacto. Al tacto vas a reconocer cuál es un vaso sanguíneo, cuál es un tendón, cuál es un ligamento, cuál es un nervio. Los neurofilamentos le van a dar cierta textura a los nervios, ¿bien? Y con eso pues apruebas tu curso, porque es básico reconocer nervios. Después también tenemos, por ejemplo, las láminas nucleares. Bien, son neurofilamentos que van a crecer justo aquí a nivel del núcleo y participan en los procesos de transcripción, bien, para formar un ARN mensajero. Entonces, tenemos eh, diversos tipos de filamentos intermedios, los cuales, de acuerdo a la abundancia, de acuerdo a la presencia, le brindan una característica a las células, sobre todo a nivel de la textura. Bien, va a cambiar la textura líquida a una textura distinta. Por último, tenemos a los más grandes, los microtúbulos. Bien, observen aquí en imagen. Estos microtúbulos atraviesan toda la célula, van a ayudar a poder fijar, a poder posicionar a las organelas, también apoyados con los filamentos intermedios. Los microtúbulos son los encargados de darle ya la forma correcta, bien, la forma completa de la célula. Estos microtúbulos van a presentar una proteína que no es contráctil, al contrario, es una proteína resistente, bien, conocida como tubulina. Estos microtúbulos también los vamos a encontrar como parte, por ejemplo, de lo que vienen a ser los cilios, ¿bien? O también conocidos como flagelos, y también los ubicamos en los centriolos, ¿bien? A nivel de centriolos, como vamos a ver casi al final, permiten, ayudan lo que viene a ser la disposición del contenido celular. Cuando la célula se va a dividir, es muy importante que se repartan correctamente las organelas, el contenido celular, y ahí es donde participan los centriolos, ¿bien? Tratando de reposicionar a todas las estructuras celulares. Bien. Entonces, chicos, a nivel del citoplasma ubicamos eso, el citosol, que es el líquido mismo, y el citoesqueleto, que es este sistema de fibras o filamentos que le permite darle la forma, la consistencia a las células. Bien. Seguimos adentrándonos y antes de llegar a las organelas, nos topamos con unas estructuras conocidas como ribosomas.
Pregunta de admisión. ¿A qué nivel de organización pertenecen los ribosomas? ¿A qué nivel de organización pertenecen los ribosomas? Supramolecular. No, no, no es una supramolécula. Nivel, nivel. ¿Nadie? Subcelular. Correcto. Subcelular. Tengan mucho cuidado. Son preguntas trampa. Nivel subcelular. Subnivel, ahora sí, complejo supramolecular. Bien. Sí, esta es una pregunta sencilla que en el momento por el apuro puedes marcar erróneamente. ¿Por qué se dice que los ribosomas son complejos supramoleculares? Porque únicamente están formadas por proteínas, bien, y ácidos nucleicos, ácido de tipo ARN. Chicos, la cantidad de proteínas, los tipos, la cantidad de ácidos nucleicos por paredes bases no les van a preguntar. Bien, simplemente saber eso, que hay ácido nucleico y hay proteínas, nada más. Ya esto dentro de la universidad sí te van a consultar en la parte de bioquímica. Los ribosomas, bien como complejos supramoleculares, están formadas por dos partes. Una, conocida como la subunidad mayor, bien, y otra que viene a ser la subunidad menor, o también se le conoce como la subunidad grande y la subunidad pequeña. Bien. Los ribosomas vamos a encontrarlo tanto en células eucariotas como también en células procariotas, pero ambos son distintos. Bien, en las células eucariotas se le conoce también como los ribosomas 80S. Profe, ¿qué significa esa S? Es una unidad de sedimentación, se llama Svedberg, bien, pero tampoco te preguntan, simplemente 80S. En los procariotas, que son más pequeños, bien, se le conoce como los ribosomas 70S. Lo que sí te van a preguntar es por ese valor de las subunidades. Y para tu suerte, bien, esto van de 20 en 20. Por ejemplo, en las eucariotas, la menor 40, la mayor 60 y el propio ribosoma 80. Bien, 40, 60, 80. En las procariotas, bien, 30, 50, 70. Para que no se te olvide. Bien, van de 20 en 20 por si te preguntan. 40, 60, 80, eucariotas, 30, 50, 70 para procariotas. Los ribosomas nosotros los vamos a encontrar ya sea bajo la forma suelta, bien, como ribosomas libres, lo vamos a encontrar bajo la forma agrupada, también conocidos como polirribosomas. Entonces hay ribosomas libres, bien, o sueltos, hay polirribosomas, cuando estos ribosomas se agrupan entre sí, hay ribosomas adheridos a distintas membranas, como parte, por ejemplo, de la carioteca. En la membrana nuclear hay presencia de ribosomas en la parte externa. También lo encontramos en el retículo endoplasmático rugoso. Bien, pero también vamos a encontrar ribosomas dentro de algunas organelas, como el caso de los mitocondrias, como el caso de los cloroplastos. Bien, va a haber ribosomas por muchas partes. En cualquiera de ellos donde haya ribosomas, solamente van a cumplir una sola función, y te lo coloco aquí bien grande donde sea que estén, realizan síntesis de proteínas. Profe, ¿qué cosa es eso? Síntesis en biología es formar algo. Los ribosomas se encargan de formar a las proteínas mediante un proceso que se conoce como la traducción. ¿Bien? Los ribosomas van a traducir un ARN mensajero por un lado para formar una cadena proteica por el otro. Bien, chicos, sin pensarlo, donde sea, cada vez que encuentres un ribosoma, esta es la única cosa que hacen, sintetizar, formar proteínas. Bien, si en un ejemplo, en algún problema te indican, bien, los ribosomas no están trabajando, han sido afectados por un fármaco, por un daño genético, por lo que sea. Si no hay ribosomas, la célula, ¿qué cosa no hace? No sintetiza, no forma proteínas. ¿Bien? Es la única función y son los únicos que pueden hacer esto, formar proteínas. Ok, entonces, esto respecto a los ribosomas. Ahora sí, vamos con algunas organelas y empezamos con lo que viene a ser el retículo endoplasmático. Un poco más arriba.
Separemos un poco. Y Golgi por aquí. Ok. Algo que debemos notar sobre el retículo endoplasmático es que se forma a partir de la misma membrana que rodea, bien, o que define al núcleo. Esta membrana que está aquí, bien, se lo estoy repitiendo varias veces, esta membrana nuclear se le conoce también con el nombre de carioteca. Y a partir de la carioteca, como si fuese una extensión, surge el sistema del retículo endoplasmático. Vean, a partir de la misma membrana se forma esta serie, bien, de membranas. Ahora, las membranas que están más cerca del núcleo van a presentar en su superficie, bien pegaditos, adheridos a los ribosomas. Por eso que adquieren una textura rugosa. A eso se le conoce como el retículo endoplasmático rugoso. Y como hay ribosomas, ¿qué función cumplen? La única, síntesis de proteínas. Bien, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas. En cambio, las membranas que se encuentran más lejos del núcleo no presentan ribosomas en su superficie, son completamente lisos. A esto se le conoce, valga la redundancia, como el retículo endoplasmático liso. ¿Y qué función cumple el liso? Tres funciones básicas. Número uno, es el encargado de formar a los lípidos. A eso se le conoce como la síntesis de lípidos. Bien, todos los lípidos que necesita tu célula y los lípidos que se van a liberar los forma el retículo endoplasmático liso. Luego ahí son transportados hacia cualquier parte de la célula o fuera de ella. También se encarga de los procesos de detoxificación celular. Bien, por ejemplo, tú has consumido alcohol, has consumido, por ejemplo, fármacos, o se han dado cuenta en esas noticias que salen hoy en día, profe, el apio ahora está viniendo con pesticidas. Sí, si tú consumes ese tipo de toxinas, estas llegan a sangre, las células van a capturar estas toxinas y el retículo endoplasmático liso se encarga de desdoblar estas toxinas a formas que no generen daño. Bien, a eso se le conoce como detoxificación celular. Por último, si alguno de ustedes hasta el momento no ha tomado desayuno, bien, tú estás básicamente sobreviviendo con la que comiste ayer, te aviso que toda esa energía que adquiriste durante la cena ya se agotó. Mientras duermes, tu cuerpo también emplea energía, profe. Entonces, ¿cómo es que sigo despierto? ¿Cómo es que sigo activo si ya no tengo energía, ya no tengo básicamente azúcar en sangre? Eso se debe a que el cuerpo, bien a nivel del hígado, almacena, gracias a una hormona, almacena azúcares, bien los junta y forma un polisacárido llamado glucógeno. Bien, nosotros tenemos reservas de glucógeno. Entonces, cuando te falta glucosas en sangre, el cuerpo coge a este glucógeno y empieza a romperlo para liberar las glucosas. Cuando rompemos algo en términos biológicos se conoce como lisis. Bien, el retículo endoplasmático liso es el encargado de romper al glucógeno. Bien, entonces hace glucógeno lisis, bien, glucogenólisis. Va a romper estos azúcares de polisacáridos para liberar a las glucosas y que la célula pueda aprovechar esa glucosa para generar energía. Bien, entonces el liso, síntesis de lípidos, detoxificación celular, glucogenólisis. En el caso, por ejemplo, de las células hepáticas, bien van a desarrollar abundante retículo endoplasmático liso porque son las células que van a formar grasas. Bien, las grasas que están en tu abdomen provienen del hígado. Bien, son la parte donde se detoxifica gran cantidad de sustancias tóxicas. El alcohol que consumes, bien, los fármacos que consumes, por ahí algunos pesticidas, herbicidas que consumes, el hígado es el órgano principal que se encarga de degradarlos, ya que sus células presentan abundante retículo endoplasmático liso. De igual manera, el glucógeno que nosotros reservamos se forma bien sobre el hígado para que luego las células, los hepatocitos, puedan degradar este glucógeno, convertirlo en glucosa y repartirlo por el torrente sanguíneo. Bien, el hígado es una de las células que presenta abundante retículo endoplasmático liso. Bien, ok. Pasamos a la siguiente organela y aquí nos topamos con el aparato de Golgi. Bien, acá, listo. El aparato de Golgi también se le conoce con otros nombres. Bien, también se le conoce como el complejo de Golgi
¿bien? O también como Golgisoma. Bien. Chicos, ya saben, cualquier duda, cualquier consulta en la barra de chat o a la activa en el micro. Bien, yo sigo avanzando porque quiero dejarme tiempo para la parte final. ¿Ok? Bien. Una cosa que vamos a observar con Golgi, bien, es que está formado por una serie de cisternas o también conocidas como dictiosomas. Bien, es un conjunto de dictiosomas. Y estos dictiosomas no están puestos al azar. Vamos a ver que los dictiosomas hay una cara que apunta hacia el núcleo, mientras que la otra cara apunta en contra del núcleo. Siempre. En cualquier gráfica, en cualquier foto que ustedes observen de Golgi, se cumple este patrón. Una cara apunta al núcleo y otra cara va en contra. Por ejemplo, en la imagen anterior, por aquí, bien, aquí está Golgi y notas lo mismo. La cara, bien, apunta al núcleo y la otra va en contra. ¿Y eso por qué? Golgi presenta una cara, bien, la que apunta al núcleo llamada la cara cis. Y la otra cara que está en contra viene a ser la cara trans. Profe, no entiendo. ¿Por qué es necesario que apunte al núcleo? Por la función que cumple Golgi. Bien, yo sé que muchos, profe, Golgi secreción. No solamente eso. Ustedes, por ejemplo, ya a su edad conocen el sistema de delivery, ¿cierto? Cuando tienen hambre, cuando quieren comprar algo, simplemente envíemelo por delivery y este delivery llega a su casa. Cuando quieres enviar algo, también tienes flojera, tal vez tus padres dejaron sus llaves, dejaron su celular en casa, llamas a un delivery y él se encarga de llevarlos hasta su centro de trabajo. Golgi cumple la misma función dentro de las células, se encarga del delivery, bien, en estos, bueno, dentro de las células mismas. ¿Y por qué apunta hacia el núcleo? Porque en esta zona se van a producir gran cantidad de sustancias entre proteínas y lípidos, y Golgi lo recibe. Por ejemplo, esta célula quiere producir y liberar una hormona, bien, una hormona de naturaleza proteica, adrenalina. A nivel del núcleo sale un mensaje a través del poro. Bien, este mensaje está codificado bajo la forma de ARN. Bien, es un ARN mensajero. El ARN tiene que ser traducido por un ribosoma, ribosomas que están a nivel de la membrana o ribosomas como parte del retículo endoplasmático rugoso. Bien, supongamos que el rugoso capturó el ARN y empieza a traducirlo. Va a formar una proteína, pero esta proteína tiene una estructura primaria, bien, está completamente suelto. Bajo esa forma, esta proteína no trabaja, tiene que darle una forma hasta que llegue a ser una estructura terciaria o una estructura cuaternaria. Entonces, como el retículo ya formó la proteína, bien, lo encapsula dentro de una vesícula y dentro de esa vesícula se lo envía a Golgi. Golgi recibe la vesícula, esta se fusiona con el dictiosoma de la cara cis y va pasando de un dictiosoma a otro, va pasando por aquí, por acá, hasta que llega a la cara trans. En esos traspasos que fue realizando esta vesícula, la proteína ha adquirido ya la forma. Dentro de Golgi ha cambiado la forma hasta que se vuelve una proteína activa. Golgi sabe que esta proteína tiene que salir fuera de la célula y envía bien a esta proteína dentro de una vesícula hacia la membrana. Se reconoce membrana y se libera. Profe, tal vez no quiero una proteína, quiero un lípido. Correcto. Aquí encontramos al retículo endoplasmático liso. Bien, el retículo endoplasmático liso se encarga de sintetizar a los lípidos. De igual manera, los va a ubicar dentro de una vesícula. Bien, aquí está la vesícula, aquí están los lípidos en desorden. Bien, y esta vesícula es enviada a Golgi. Golgi recibe la vesícula, reordena los lípidos y estos lípidos quizás no tienen que ir a membranas, son lípidos que van a ir, digamos, al mitocondrias. Bien, entonces Golgi en la vesícula que lo secreta lo envía al mitocondrias. Golgi se encarga de eso, de poder empaquetar las estructuras que produce la célula, terminar de darle las formas si es necesario y luego reenviarlo a su destino, un destino a nivel de membrana, un destino en otra organela o liberarlo directamente de manera suelta al citoplasma. Golgi, por ejemplo, es el encargado de formar a los lisosomas. ¿Profe qué? Sí, los lisosomas
Bien, básicamente son membrana y en cuyo interior hay enzimas con capacidad catalítica, enzimas que pueden bien destruir moléculas. Estas enzimas no son nada más que proteínas. Entonces, el núcleo saca un ARN mensajero. Un ribosoma lo traduce, bien, un ribosoma de la libre, un ribosoma en carioteca, un ribosoma en retículo endoplasmático rugoso. Lo traduce, sintetiza esta proteína, esta enzima, y lo encapsula dentro de la vesícula. Se lo envía a Golgi, bien, en Golgi va pasando de dictiosoma a dictiosoma, la proteína adquiere la forma activa y luego Golgi lo libera, lo secreta y lo deja simplemente ahí, en el citoplasma, y ahora a esto se le conoce como un lisosoma. Bien, Golgi se encarga del transporte dentro de las células. Por eso que también ustedes en algunos textos lo encuentran como la secreción, ya que las células secretoras, bien como las células, las glándulas sudoríparas, las glándulas endocrinas, las glándulas exocrinas, van a presentar abundante aparato de Golgi. Secretan una gran cantidad de sustancias, bien, por lo que Golgi está que cada rato recibe moléculas, las transforma y las libera. Bien, entonces esa es la función de Golgi, secreción o el transporte a nivel celular. Bien, ok, seguimos. Hablando de los lisosomas, vamos a ver por aquí la función que cumplen, bien, estas organelas. Nuevamente notas que aquí se encuentra Golgi, en los cuales una cara apunta hacia el núcleo, la cara cis, y en la otra en contra del núcleo, la cara trans. Bien, pero eso ya lo vimos en la parte anterior. Aquí lo importante es notar que a partir de Golgi se forman los lisosomas, ¿bien? Y este lisosoma que acaba de salir de Golgi, que está nuevecito, se le conoce con el nombre de lisosoma primario, ¿bien? Esto que está por aquí. ¿Qué vamos a encontrar en un lisosoma primario? Únicamente enzimas, que son proteínas con capacidad catalítica, con capacidad de romper moléculas, enzimas rodeadas de una membrana. ¿Bien? Veamos, esta célula, bien, para poder degradar los compuestos, primero tiene que capturarlos. Vean, esta célula acaba de capturar una bacteria. Supongamos que es una célula de defensa. Bien, rodeó la bacteria gracias a la membrana, gracias a los microfilamentos con la proteína actina, y la bacteria ingresa a la célula por endocitosis, endo, hacia adentro, citocélula, hacia adentro de la célula, bien, endocitosis. Esta bacteria, al estar rodeado bien por la bicapa lipídica, forma lo que se conoce como un fagosoma. Dentro del fagosoma, bien bajo la forma de fagosoma, la bacteria no puede ser degradada, no hay nada que degrada la bacteria. A este fagosoma tiene que juntarse un lisosoma primario. Por un lado, tengo lo que voy a degradar, por otro lado, tengo las enzimas que me ayudan a degradarlo. Lo junto, ¿bien? Y esto, chicos, ha sido pregunta de admisión. ¿Qué ocurre, bien, cuando juntamos un lisosoma de tipo primario, voy a colocarlo así, más un fagosoma? Ahí recién se va a formar el llamado lisosoma secundario o vacuola digestiva. Bien. Producto de la fusión de ambos, cuando el lisosoma primario se junta con el fagosoma, ahí aparece el lisosoma secundario. Ya las enzimas empiezan a degradar a la bacteria todo lo que puedan y lo que sirva, la célula lo aprovecha, atraviesa bien la membrana porque es bicapa lipídica, lo atraviesa sin ningún problema. Lo que no, estos cuerpos restantes salen como desecho fuera de la célula, exo, hacia afuera, citocélula, hacia afuera de la célula, exocitosis. Y a todo este proceso se le conoce como fagocitosis. Bien, cuando las células van a atrapar un compuesto, lo degradan en su interior, lo que se aprovecha se lo quedan y lo que no simplemente lo eliminan como desecho. Bien, los lisosomas no solamente van a permitir consumir cuerpos extraños, cuerpos ajenos a la célula, bien, sino que también permiten degradar cuerpos propios en un proceso llamado autofagia. Por ejemplo, este mitocondrias ya cumplió su ciclo de vida, tiene que ser degradado, entonces los lisosomas no van a trabajar directamente sobre mitocondrias, ya que cuando lo empiezan a fragmentar quedarían muchos, bien muchos residuos libres por el citoplasma, contaminando a toda la célula.
Lo primero que se debe formar, bien, es un fagosoma. El mitocondrias poco a poco está siendo rodeado, bien, de membrana, hasta que finalmente se forma el fagosoma. Recién ahí a este fagosoma se le fusiona el lisosoma primario. ¿Y qué aparece? Lisosoma primario más fagosoma, aparece un lisosoma secundario. Aquí está, otra vez. Entonces, el mitocondrias es degradado, las partes que se puedan reutilizar, las moléculas que aún sirva, atraviesan la membrana, ingresan a citoplasma y lo que no, simplemente sale como desecho por exocitosis. Bien, esto es un proceso de autofagia, cuando la célula necesita reciclar componentes propios. Cuando la célula consume algo ajeno, algo externo, a eso se le conoce como heterofagia. Bien, en términos simples, fagocitosis. Ahora, hay un tercer proceso donde también participan los lisosomas, que tiene que ver con la muerte celular programada, cuando una célula se marca para morir. Profe, ¿cuándo hace eso una célula? Algunas células ya cumplieron su ciclo de vida, ya agotaron sus procesos de división. Saben que si continúan con esa división van a tener errores genéticos. Algunas células fueron infectadas por virus y para evitar que los virus se propaguen, también se marcan para morir. Y otras células mueren por tu propio bien. Es necesario que se degraden. Profe, ¿sí? Sí, te explico al final. Cuando una célula necesita morir, bien de manera programada, va a expresar una proteína en superficie. A esta proteína se le conoce como la ubiquitina. La célula se ubiquitiniza. ¿Bien? Esto señala que la célula necesita morir. ¿Y quién va a reconocer a la ubiquitina? Un macrófago. Bien, un gran fagocitador ve que esta célula tiene que morir, rápidamente lo fagocita. Pero previo a eso, como la célula se está preparando para morir, todas sus estructuras los engloba bien dentro de fagosomas. Los lisosomas rápidamente se fusionan y van a degradar todo el contenido, pero no lo liberan. Simplemente quedan adentro una gran cantidad de vacuolas digestivas, o también llamados lisosomas secundarios, dentro de esta célula, para que cuando llegue el macrófago y se consuma por completo a la célula, pueda procesarlo mucho más rápido. Bien, ya está todo degradado, simplemente lo que sirve lo aprovecha y lo que no, ya ahí recién lo expulsa. Bien. Entonces, te decía que hay células que se marcan para morir porque ya cumplió su ciclo de vida, otras para evitar formar células cancerosas, otras para evitar propagación viral, pero también algunas porque es necesario. Y eso, por ejemplo, se da cuando se forma tu mano. Bien. Al momento que se va a desarrollar tu mano, cuando eras un embrión, los dedos no crecen como si se fuesen a estirar cada uno, sino que todos ellos se desarrollaron de manera conjunta. Bien, todos estaban completamente unidos. Las células que se encontraban entre estos dedos formando membranas se marcaron para morir y es ahí donde tus macrófagos empezaron a degradarlo y tus dedos se separan completamente y son funcionales. Por eso que en algunas personas falla estos procesos de ubiquitinización y las membranas todavía se mantienen cuando nacen, como si fuesen las patitas de los patos, ¿bien? Nacen con membranas entre los dedos interdactiles. A este proceso de marcaje para morir, ¿bien? También se le conoce con el nombre de apoptosis, ¿bien? La muerte celular programada, ¿ok? Entonces, los lisosomas participan en la heterofagia, en la autofagia y también en la apoptosis. Después encontramos a unas organelas conocidas como peroxisomas, llamadas así porque trabajan con una sustancia conocida como el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es eso, profe? Es una molécula cuya fórmula es el H2O2. ¿Con qué otro nombre lo conoces? Con el nombre de agua oxigenada, ¿bien? Esa que has utilizado para limpiar tus heridas, que has utilizado para volverte más rubio, ¿bien? Eso es lo que van a trabajar estos peroxisomas. Tienen abundante peróxido de hidrógeno en su interior. ¿Y por qué lo tienen ahí? Los peroxisomas, bien, van a ser encargados de atrapar los reactivos de oxígeno libre. Los mitocondrios, por ejemplo, cuando emplean al oxígeno, muchas veces dejan algunos oxígenos libres bajo la forma iónica.
Y estos oxígenos pueden generar mucho daño a la célula, ya que tienen la capacidad de reaccionar con la carga genética, generando alteraciones. Una vez que la carga genética a nivel del núcleo se ha visto dañada, se ha visto alterada, la célula se marca para morir porque sabe que va a generar daño y eso acelera el envejecimiento. Bien, cuando una persona tiene demasiados reactivos de oxígeno libre, usa, no funcionan bien los peroxisomas, rápidamente envejece, las células mueren constantemente. Bien, entonces el peroxisoma atrapa a ese oxígeno libre, lo junta con una molécula de agua, ¿bien? Y forma el peróxido de hidrógeno, ¿bien? Para poder formar este compuesto, bien, a partir del oxígeno libre, van a actuar unas enzimas conocidas como oxidasas, ¿bien? Aquí participan las oxidasas. Ok. Cuando tu célula necesita oxígeno, cuando tu célula necesita agua, va a aprovechar al peróxido de hidrógeno. Bien, por ahí los mitocondrias están pidiendo oxígeno y no hay oxígeno libre, pero tenemos bien agua oxigenada. ¿Qué hacemos? Los separamos. A partir del peróxido de hidrógeno podemos formar agua por un lado, podemos formar oxígeno por el otro. A este proceso que va en contra, bien, van a participar ya no las oxidasas, sino las catalasas. Bien, entonces los peroxisomas pueden hacer ambos procesos, formar peróxido de hidrógeno a partir de agua, a partir de oxígeno, o formar agua y oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno. Bien, simplemente hacen eso. Luego encontramos a las vacuolas. Ya mencionamos que las vacuolas, bien, son organelas que van a permitir almacenar líquidos en su interior, pero que se diferencian entre los animales y los vegetales por el tamaño. Las vacuolas vegetales son muy grandes, ocupando casi, en algunos casos, la totalidad de la célula. Vean que desplaza al núcleo hacia los laterales, al igual que el resto de organelas. Por aquí están los cloroplastos, por aquí están los mitocondrias, bien, y el resto de orgánelas, el retículo por este lado. ¿Por qué? Las plantas, como te expliqué, no van a tener todo el año disponibilidad de agua y es necesario que almacenen estas cantidades para las épocas secas. A su vez, recuerda que las plantas, bien las células vegetales, soportan gran peso. En parte, la pared celular ayuda a resistir ese peso, pero la vacuola también va a permitir generar presión osmótica que se opone a que la célula se comprima. Profe, no entiendo. Acuérdate, si en un recipiente presentas gases, bien, gases como tal, es muy sencillo que se pueda comprimir, es una propiedad de los gases. Pero si en lugar presentas líquidos, bien como tal, los líquidos resisten gran presión, alta presión, lo que permite que las células, sobre todo de la base de la planta, puedan soportar todo el peso del árbol. Bien. También hay que recordar, chicos, que las plantas, a diferencia de los animales, no presentan bien un sistema excretor, no tienen manera de poder expulsar los desechos. Por eso que las sustancias tóxicas, los contaminantes que hayan absorbido, lo almacenan dentro de las vacuolas, bajo la forma de distintas estructuras. Bien, una de estas, las más conocidas, se conocen como rafidios, cristales de rafidios. Y eso los encontramos, por ejemplo, en los cactus. Bien. Si tú vas al desierto, cortas un cactus y absorbes directamente este líquido, vas a estar consumiendo estas sustancias tóxicas que te pueden generar envenenamiento, te pueden generar intoxicación, te pueden generar alucinaciones. Bien, recuerda que a nivel de las vacuolas están presentes estas sustancias de desecho. La membrana que rodea a la vacuola y que permite que pueda soportar bien toda la presión osmótica, a esta membrana se le conoce con el nombre del tonoplasto. Bien. Nada más sobre las vacuolas. Seguimos avanzando, chicos, y ahora nos encontramos con los llamados plastidios. Bien, plastidios o plastos. Estas son organelas estrictamente de la parte vegetal. No lo vamos a encontrar en células animales. Bien, y los plastidios o plastos tenemos de tres tipos: cromoplasto, cloroplasto y leucoplasto. Bien, todos ellos surgen a partir de un proplastidio, pero en el caso de los cloroplastos, este proplastidio primero forma un etioplasto
Bien, y cuando este etioplasto recibe luz solar, recién ahí empieza a formar clorofila para convertirse en un cloroplasto. Bien, el resto directamente de los proplastidios. Aquí está la descripción de los etioplastos. Cromoplasto, como su propio nombre lo indica, cromo significa color. Van a ser plastidios que van a almacenar pigmentos de la planta, entre ellos los tres pigmentos básicos, bien, el rojo, el amarillo y el naranja. El pigmento rojo en las células vegetales se les conoce con el nombre de licopeno. Bien, son los licopenos. Presente en los tomates, presente en los pimientos, en los frutos rojos. Luego tenemos al pigmento amarillo, conocido como centeno o también llamada xantófila. Bien, vamos a colocarlo con flechitas para que no se tape. Pregunta, chicos, ¿cómo se dice zanahoria en inglés? ¿Cómo cómo se dice zanahoria en inglés? Carrot. Carrot, correcto. Bien, la zanahoria de color naranja, acuérdate del carrot. Ahí viene el caroteno. Bien, entonces tenemos a nivel de los cromoplastos los licopenos, la xantófila y los carotenos. Y aquí vemos dos imágenes. Aquí, bien, con abundante cantidad de licopenos que le da el color rojo. Hay también presencia de xantenos, bien, de xantófilas y carotenos, pero en menor proporción. Aquí lo que más abunda son los carotenos, bien, junto con la xantófila que les da esos colores anaranjados amarillescos, pero también hay presencia de licopenos en menor cantidad. Bien. Por otra parte, bien, los cloroplastos para la siguiente diapositiva, por otra parte tenemos al leucoplasto. Leuco significa blanco, de ahí el término también leucocitos, células blancas o glóbulos blancos. Los leucoplastos son plastidios que no son blancos, sino que no tienen coloración alguna. A diferencia de los cromoplastos, a diferencia de los cloroplastos, los leucoplastos no tienen color, son completamente translúcidos, ya que son plastidios encargados de almacenar sustancias de reserva. Bien, estas sustancias pueden ser azúcares, amiloplastos, pueden ser lípidos, grasas, elayo-plastos o pueden ser proteínas, proteinoplastos. Bien, entonces van a tener reserva para carbohidratos bajo la forma de almidón, reserva de lípidos, bien bajo la forma de aceites principalmente, y reserva de proteínas. Bien, estas directamente como proteínas. Aquí podemos ver, por ejemplo, gránulos de almidón que son completamente translúcidos, presentes en la papa, en los granos de maíz, en los granos de choclo, en las zonas de reserva de las plantas. Bien, entonces cromoplastos con los pigmentos, leucoplastos bien con las reservas nutritivas. Los leucoplastos no tienen coloración alguna. Los cloroplastos, por otra parte, bien vienen a ser plastidios que presentan un color verdoso, y eso se debe a la presencia de clorofila en su interior. Es una proteína, bien la clorofila, la que permite capturar, bien reacciona a la luz. Gracias a eso, bien a nivel de los cloroplastos se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. ¿Bien? Recuerden que mediante la fotosíntesis las plantas pueden convertir carbonos inorgánicos del CO2 en carbonos orgánicos que forman parte de los azúcares, de las proteínas, bien de los lípidos, etcétera. Cuando nosotros analizamos la estructura de un cloroplasto, vamos a notar cierta peculiaridad. Número uno, está formado por doble membrana. Bien, tiene una membrana externa, tiene una membrana interna. La membrana interna forma pliegues. Bien, a estos pliegues se les conoce con el nombre de tilacoides. Estos tilacoides pueden estar agrupados uno sobre otro, a eso se le conoce como grana, o pueden estar conectando unos con otros. Son tilacoides en láminas o laminillas. El espacio restante se le conoce como estroma. Y en este estroma vamos a encontrar ADN de tipo circular. Vamos a encontrar ribosomas de tipo 70S. Chicos, consulta, están taladrando el vecino. ¿Interrumpe el audio? ¿Se me escucha bien? Está bien, profe. ¿Se Se le escucha bien? escucha bien, profesor.
Ok, gracias. Entonces, como te decía, en el estroma encontramos ADN de tipo circular, encontramos ribosomas 70S y una serie de reservas de lípidos, proteínas y azúcares. ¿En qué otra estructura, en qué otro organismo hemos visto eso? Doble membrana, la membrana interna formando pliegues, actividad a nivel de los pliegues, ADN de tipo circular, ribosoma 70S. ¿A quién me recuerda? La mitocondria. También se cumple con las mitocondrias, pero más allá de eso, El núcleo. ¿qué vimos la clase anterior? Bacterias. ¿Se parece o no se parece a una bacteria? Hay bacterias que tienen doble membrana. La membrana interna forma pliegues llamados mesosomas y en esos mesosomas ocurre toda la actividad. Aquí también, en los tilacoides, justo en esa zona, se lleva a cabo toda la actividad. Las bacterias tienen ADN de tipo circular. Las bacterias tienen ribosoma 70S. Se parece mucho a una bacteria. Hay una teoría, también aplica para los mitocondrias, por si acaso, hay una teoría conocida como la teoría endosimbiótica, bien, la cual señala que los cloroplastos, los mitocondrias, bien, antiguamente, hace millones de años, eran bacterias libres, bacterias fotosintéticas, bacterias oxidativas, las cuales en algún punto de la evolución se juntaron con las células eucariotas, bien, endo, hacia adentro, simbiosis, yo te ayudo, tú me ayudas y a partir de ahí se quedaron como parte de esta célula eucariota. Bien, la teoría endosimbiótica. Entonces, chicos, van a notar, se parece mucho. A nivel del tilacoides, nosotros vamos a encontrar a la clorofila. Por eso que en el tilacoides, bien como necesita la luz, aquí se lleva la llamada fase luminosa. A nivel del estroma, como tenemos ADN, tenemos ribosomas, podemos sintetizar compuestos. Bien, a nivel del estroma ocurre el ciclo de Calvin o también conocido como la fase oscura. ¿Bien? Los cloroplastos, cuando ustedes lo observen dentro de una célula vegetal, van a notar que se ubican bien justo pegados hacia la membrana y no están quietos, están moviéndose constantemente. A ese movimiento se le conoce como ciclosis, ¿bien? ¿Y quién ayuda en la ciclosis? Bien, los microfilamentos con su proteína activa, la actina. ¿Y por qué se están moviendo? Porque hay zonas de la planta donde llega más luz y hay zonas donde llega menos luz. Si estuviesen completamente quietos, unos cloroplastos trabajarían en exceso y otros no trabajarían correctamente. Entonces, como están rotando constantemente, todos pueden aprovechar de igual manera la luz. Bien, gracias a ella, bien, las plantas pueden capturar CO2 para poder formar compuestos orgánicos, liberar oxígeno en el proceso. Bien, oxígeno que nosotros empleamos. Bien, entonces chicos, los cloroplastos son parte de los plastidios, junto con los cromoplastos y los leucoplastos, y únicamente los encontramos a nivel de las plantas. Bien, seguimos y ahora sí encontramos a los ribosomas. Y es correcto, vamos a ver la misma estructura que en los cloroplastos, la misma estructura de manera similar que en las bacterias. Doble membrana, membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma pliegues. A esos pliegues se le conoce con el nombre de crestas mitocondriales. A nivel de los pliegues se lleva a cabo la actividad, la respiración celular, la respiración oxidativa. La parte interna se conoce como la matriz mitocondrial y en esta matriz mitocondrial vamos a encontrar ADN de tipo circular, vamos a encontrar ribosomas de tipo 70S, ¿bien? Muy semejantes a una bacteria, ¿ok? La proteína que vamos a encontrar ahí en los mitocondrias que permite formar ATP, bien, aquí lo han dibujado en sus porciones, a esta proteína se le conoce simplemente por lo que hace. Formas ATP, eres una ATP sintetasa, que sintetizas ATP, o también llamado ATP sintasa de forma más resumida, o mucho más resumido, ATPasa. Bien. Estos son el nombre con el cual se le conoce a esta proteína formadora, sintetizadora de ATP. Cuando observamos en una microfotografía lo que viene a ser un cloroplasto, notamos, bien, aquí está muy exagerado la separación, pero notamos que entre la membrana externa y la membrana interna no hay mucha separación. Bien, aquí pueden ver las crestas mitocondriales, vemos reservas de azúcares, de proteínas, de lípidos, y aquí están presentes los ribosomas y el ADN, por supuesto, que se encuentra suelto. Bien.
Vamos a notar que también rodeando este mitocondrias hay una serie de membranas con puntitos en su superficie. Esto que observan por aquí es retículo endoplasmático rugoso. Bien, estos puntitos son ribosomas. Y ahí están, una gran cantidad de ribosomas, bien, en todo el retículo endoplasmático rugoso. Luego, chicos, también nos colocan a los glioxisomas. ¿Qué son los glioxisomas? Son peroxisomas, pero en las plantas. ¿Bien? Son peroxisomas especializados a nivel de las plantas. ¿Y en qué participan? Se encargan de poder romper los triacilglicéridos, los lípidos, ¿bien? Van a hacer catálisis, los separan. Y también se encargan de formar carbohidratos, ¿bien? Catabolismo, catálisis, separación de lípidos y anabolismo, ¿bien? Formación de carbohidratos a nivel de las semillas. Recuerden que una semilla es básicamente el embrión junto con las sustancias de reserva. Cuando tú entierras a la semilla, esta semilla se activa gracias al agua, ¿bien? Y va a aprovechar a estos azúcares de reserva para formar sus primeras raíces, para formar sus primeras hojitas. Ya en ese punto se les acabó la reserva, las raíces empiezan a absorber sales minerales y las hojitas realizan fotosíntesis. Los glioxisomas van a estar en todo ese proceso, ¿bien? Se relacionan con la germinación e interactúan con los mitocondrias para poder obtener energía, ¿bien? Es común encontrar en las plantas lo que viene a ser un glioxisoma al costado de los mitocondrios. Nada más, chicos, sobre ellos. Bien, poco a poco estamos llegando ya a la parte central. Aquí tenemos que mencionar a los centriolos. Bien, recuerda que los centriolos están formados a partir de los microtúbulos. Bien, con su proteína conocida como la tubulina. Permiten el reordenamiento celular, reordenar las organelas. Los centriolos, cuando ustedes los observen en células animales, van a encontrar que se encuentran por pares. Bien, están siempre por pares. A este conjunto se le conoce como centrosoma. Bien, al momento que la célula se va a dividir, los centrosomas son los encargados de poder repartir correctamente, número uno, lo que viene a ser la carga genética, y número dos, el contenido propio de las células. Hablamos de las organelas. Bien, las organelas tienen que repartirse de manera equitativa para que cada una de las células bien se lleve lo que le corresponde y de esa manera pueda, digamos, continuar con su ciclo de vida. Bien, ok, chicos, simplemente mencionar eso sobre los centriolos. Bien, finalmente llegamos a la parte central, llegamos al núcleo. Vamos por aquí, tú por acá. Bien. Cuando se observó por primera vez al núcleo, bien, notaron lo que viene a ser la envoltura nuclear, o también conocido con el nombre de, te lo voy a repetir a cada rato, carioteca. Bien, envoltura nuclear o carioteca. Dentro de esta carioteca, bien, con el núcleo definido, encontraron una estructura muy grande en el centro que nosotros sabemos que se trata del nucleolo. Pregunta, chicos, ¿en este nucleolo está el ADN? ¿Sí o no? Por aquí también lo observas. ¿En el nucleolo hay ADN? Ahí se encuentra toda la carga genética. No. Bien, a nivel del nucleolo no hay ADN. El ADN se encuentra disperso en un líquido, bien conocido con qué nombre. Si el líquido que está en el citoplasma se llama citosol, el líquido que está dentro del núcleo se llama nucleosol o nucleosol. Bien, hay ARN, tampoco. Bueno, sí, parte, el ribosomal. Bien. En el nucleolo vamos a encontrar a los precursores para formar ribosomas. Bien, a nivel del nucleolo se forman los ribosomas y una vez que se han formado, los ribosomas salen a través de unos espacios conocidos como los poros nucleares. Dentro del núcleo no puede haber ribosomas, ellos tienen que salir y estos ribosomas se pueden adherir a la membrana nuclear, a la carioteca o pueden formar parte del retículo endoplasmático rugoso. Bien, esa es la función del nucleolo. El ADN se encuentra de manera dispersa y se le conoce con el nombre de cromatina. Bien, aquí está toda esta red. Eso es ADN. Bien.
El ADN en una célula está así, formando hilos, bien, toda la cromatina. Cuando la célula se va a dividir, el ADN se empieza a condensar y a partir de esa cromatina se empieza a formar los llamados cromosomas. Bien, entonces son dos formas que vamos a encontrar del ADN. La forma descondensada, la cromatina, bien, una célula normal, tus células del día a día, pero si estas células se van a dividir, van a entrar en procesos de mitosis, bien, justo en esa etapa, en la mitosis, aparecen los cromosomas, es ADN condensado. Cuando se encuentra bajo la forma de cromatina, vamos a notar que presenta dos zonas, una más opaca, bien, conocida como la heterocromatina. Esta heterocromatina está principalmente vinculada hacia la membrana, está pegada a la membrana. Bien, lo estoy rodeando por aquí. Aquí también hay heterocromatina. Bien. La otra parte, la que es más clara, más translúcida, se conoce como la eucromatina y principalmente se encuentra hacia el centro, todo lo que está por aquí. ¿Por qué se dan esas tonalidades? ¿Por qué se dan esas posiciones? Tiene que ver con la concentración, la cantidad de ADN que hay en cada una de las zonas. Bien, heterocromatina, lo de celeste, eucromatina, toda la parte, bien, de amarillo, todo lo que está por aquí. En el caso de la heterocromatina es más oscuro porque está más condensado, hay mayor cantidad de ADN. Voy a colocarlo así como H, bien, de heterocromatina. Está más condensado, pero eso, bien, también indica que hay menos genes, por así decirlo. Profe, no entiendo. Ahorita te lo dibujo. Bien, es pobre en genes o los genes se encuentran silenciados. La eucromatina es visible porque el ADN se encuentra más suelto. Bien, por ahí hay una que otra histona, que son proteínas que permiten enrollar el ADN, y eso permite, como está suelto, que pueda ser leído fácilmente. Aquí hay una gran cantidad de genes. En cambio, en la heterocromatina hay mucho más ADN, pero todo ese ADN está súper enrollado. Hay una gran cantidad de histonas. Bien, hay. Hay mucho ADN, pero imposible, no es muy fácil leerlo. Está súper enrollado, bien, con las histonas. Por eso que está más condensado, pero hay menos genes. Ahora, esta heterocromatina, bien, no lo he visto en exámenes, pero por si acaso te lo coloco, bien, puede ser de dos tipos. Constitutiva, bien, en las cuales vamos a encontrar secuencias repetidas, bien, sobre todo de adenina y timina. Vas a ver adenina, timina, 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 adenina, timina, adenina, adenina, así, una gran cantidad de secuencias repetidas. Y esto, a ver, un poquito más acá, bien. Y esto va a estar formando principalmente a partes de los cromosomas, bien, cuando se condensa, que vienen a ser los centrómeros y los telómeros, bien, que son partes del cromosoma que no cambian mucho. Profe, ¿cuál es eso? En un cromosoma, acá lo vuelvo a dibujar más bonito, ¿sí? Los telómeros se ubican en los bordes, indican la cantidad de veces que se ha dividido una célula. Es un número constante en todos. Y los centrómeros están justo aquí, la zona donde se conectan los usos acromáticos o mitóticos. Bien, estas zonas son constantes. Entonces ahí va a haber, bien, heterocromatina constitutiva, consecuencias repetitivas. La otra parte se le conoce como heterocromatina facultativa. Bien, esta heterocromatina facultativa tiene genes silenciados, genes que no se van a expresar a menos que la célula reciba una señal. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, en el caso de los varones. Cuando tú naciste como varón, no formas, no desarrollas barba. Los genes encargados de eso, las células, lo tienen súper enrollado, no se puede leer. La célula no puede expresar bien la formación de barba. Pero llegada a cierta edad, cuando vienen las hormonas, bien, en este caso la testosterona, permite que estos genes que están súper enrollados, bien como parte de la heterocromatina, se abran por un momento, bien, rápidamente se leen y se expresan para desarrollar barba.
Bien, esa es parte de la facultativa, donde los genes silenciados, bien, mediante ciertos procesos pueden llegar a ser genes expresados. Bien, procesos que ya más adelante en la universidad van a conocer como la acetilación, la metilación, la fosforilación, bien, que alteran el funcionamiento celular. Por otra parte, la eucromatina, voy a representarlo como la E, bien, presenta ADN menos condensado, es un ADN más libre, bien, lo que permite que haya una mayor cantidad, bien, haya más genes y que todos estos genes, bien, puedan ser fácilmente leídos, bien, se pueda dar con mayor facilidad el proceso de transcripción. Bien, entonces chicos, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la heterocromatina súper condensada, súper enrollada y la eucromatina menos condensada, más suelta. Bien, ok chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre todo lo que hemos visto para ya pasar a los temas genéticos? ¿Algún punto que no haya quedado claro? Profe, ¿podría Dime. repetir un poco sobre la eucromatina y la heterocromatina? Correcto, como te decía. A nivel del núcleo vamos a encontrar cromatina, que es el nombre que recibe el ADN de manera dispersa. Hay zonas donde está mucho más opaco, más oscuro. ¿Y eso por qué? Porque hay mayor concentración de ADN. Bien, el ADN se concentra gracias a las histonas. Las histonas son unas proteínas, como si fuesen ovillos, que permiten que el ADN se enrolle, se supercompacte. Bien, entonces en estas zonas hay mayor presencia de histonas, el ADN está súper comprimido. En cambio, en la eucromatina, fíjate que hay pocas histonas, el ADN está más abierto y al estar abierto, bien puede ser leído más fácilmente para formar bien para formar las nuevas proteínas. Entonces, la heterocromatina está más condensado, hay menos genes, casi no hay información importante, ¿bien? Pero esta heterocromatina se divide en dos. La constitutiva, que tiene secuencias repetidas, sobre todo de adeninas y timinas. Quizás por ahí en algunos textos van a escuchar acerca de la caja Tata, ¿bien? Que es una secuencia que se repite y permite leer al cromosoma. Bien, ahí está la parte constitutiva. En cambio, hay otras zonas que son facultativas, donde los genes están silenciados. Aquí los genes no pueden ser leídos porque están muy enrollados, pero bajo ciertos procesos, acetilación, metilación, fosforilación, estos genes, este ADN enrollado se desenrolla, se abre y ahí rápidamente puede ser leído para expresar dichos genes. Bien, estos genes pueden ser expresados. En el caso de la eucromatina, bien que está más abierto, es muy fácil poder leerla. Ahí ubicamos mayor proporción de genes para el desarrollo del organismo y facilita los procesos de transcripción. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien? Profesor, una pregunta. Dime. Si en el nucleolo es la zona de los precursores ribosómicos, cuando estas subunidades salen, ¿es en el citoplasma donde se ensamblan? Los núcleos, no, salen ya como ribosomas. Bien, salen como ribosomas formados. Sino que te digo que a nivel del núcleo, aquí en esta parte interna, no puede haber ribosomas. Bien, el nucleolo ya forma los precursores, ya los ensambla y salen a través de un poro. Estos ribosomas pueden adherirse a la propia membrana. Bien, hay ribosomas en la carioteca. Pueden adherirse a la extensión de la membrana. Aquí se forma el retículo endoplasmático rugoso o pueden estar como ribosomas sueltos. Bien, hablamos de los ribosomas 80S. En el caso de los 70S presentes en mitocondrias, presentes en cloroplastos, cuando estas orgánulas se van a dividir porque tienen su propio proceso, ellos mismos lo forman. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya para empezar con la parte genética, ¿todo bien? Ok. Entonces, chicos, esta partecita que he dejado para el final es una de las más importantes y fijo te van a colocar una pregunta, bien, de cualquiera de estos tres procesos. ¿Cómo se da el flujo de información genética a nivel celular? Bien, son tres procesos. Uno viene a ser la replicación, bien, otro viene a ser la transcripción y el último se conoce como traducción. Bien.
La replicación es básicamente replicar algo, generar una copia de algo. Y quien se replica es el ADN. Bien, a partir del ADN vamos a formar nueva cadena de ADN. Vamos a replicarlo. La transcripción es un transcribir de un código a otro. ¿Cuál es el código del ADN? Adenina, citosina, guanina y timina. Bien, este es el código del ADN, pero lo vamos a transcribir a un nuevo código, al código del ARN. Adenina, citosina, guanina y en lugar de timina, uracilo. Bien, la transcripción permite que a partir de una cadena de ADN formar una cadena de ARN. En el caso de los virus, aquellos que tenían la retrotranscriptasa, bien podían hacer el proceso a la inversa. Nosotros no, los eucariotas no podemos hacer eso. Bien. Por último, tenemos la traducción. Como ya tenemos un nuevo código, a partir de este código tenemos que traducirlo y formar la molécula. Por traducción se van a formar las proteínas a partir del ARN. Bien, vamos a formar una proteína. Tanto la replicación como la transcripción se llevan a cabo en el núcleo. Bien, el ARN que se ha formado en el núcleo sale por un poro. Bien, sale de él. Y ya de manera externa, un ribosoma libre, ribosoma como parte de la membrana, cualquier ribosoma, bien, coge a ese ARN y lo transforma, bien, o mejor dicho, forma una proteína. El ARN es como un manual, bien. Entiendan que el ADN es como una base de datos enorme, es como Wikipedia. Ahí tienes la información de todo, bien. Tú tienes que presentar una tarea. En base a esa información, tú sacas un resumen, un abstracto que vendría a ser el ARN mensajero, ¿bien? Y ese abstracto que lo tienes en la computadora, tienes que mandarlo a físico para presentar tu tarea. Ahí vas a traducir, ¿bien? Ese abstracto para formar una proteína, ¿bien? Entonces son tres procesos, chicos, que vamos a encontrar a nivel de las células. Replicación, ADN para formar nuevo ADN, transcripción, transcribir del código del ADN al código del ARN y traducción para traducir este nuevo código y formar una proteína. Bien, vamos con la primera parte, la replicación. Replicación del ADN. Para empezar, debemos recordar las características del ADN. El ADN está formada bien por dos hebras. Estas hebras son complementarias y antiparalelas. Quiere decir, si una de las hebras por este lado tiene el carbono 5', bien, el otro extremo, por supuesto, tiene el carbono 3'. La hebra que se encuentra al frente es complementaria. Si aquí está el 5', aquí ubicamos al 3'. Si acá está el 3', aquí ubicamos al 5'. Es complementario también para sus bases nitrogenadas. Bien, si por aquí hay adenina, al frente va a haber timina. Si por aquí hay timina, al frente hay adenina. Lo mismo ocurre con citosina, con guanina. Bien, guanina, citosina. Recordar los tipos de enlaces. Los enlaces que se forman entre bases nitrogenadas son puentes hidrógeno. 2 para adeninas y timinas, 3 para citosinas y guaninas. Bien, entonces entre dos hebras, ¿siempre va de 5 a 3? Sí, y ahorita vas a entender por qué. Bien, tiene que ver con la polimerasa. Entonces, chicos, entre dos hebras, puentes hidrógeno, pero en la misma hebra, ¿cómo se llaman los enlaces que unen un nucleótido con otro? Lo que estoy dibujando aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo? Fosfodiéster. Bien, enlaces fosfodiéster. Ok, entonces esta es la estructura base del ADN. Pero como ya hemos visto aquí atrás, el ADN, cuando está en las células, se encuentra de manera dispersa, es cromatina, está completamente enredado. Tenemos que replicar eso que está enredado. Profe, ¿qué hago? Como el ADN está súper enrollado, está súper enredado, lo primero es estabilizar a la cadena.
Entra la primera proteína y agarra fuertemente al ADN para mantenerla estable mientras dura el proceso. La primera proteína a ingresar, esto voy a hacerlo más chiquito, chicos. Ok. La primera proteína a ingresar es la topoisomerasa. Bien, número 1. Entra la topoisomerasa y estabiliza a la cadena. Una vez que la cadena esté estable, vamos a empezar a separarla. Para eso tenemos que cortar, bien, los puentes hidrógeno. Ahí ingresa la helicasa número 2. La helicasa empieza a separar las cadenas, corta los puentes hidrógeno, pero formar puentes hidrógeno es fácil. Si tú dejas estas hebras sueltas, luego se van a juntar, van a volver a formar puentes hidrógeno. Tenemos que mantenerlas separadas para que todo el proceso se dé de manera correcta. Es por eso que a cada una de las hebras se unen unas proteínas, bien por aquí, unas proteínas conocidas como proteínas de unión a cadena simple. Su propio nombre lo indica, se unen a cadenas simples, a cadenas, bueno, formadas por una sola hebra. Bien, esto es el punto 3. Ok, ya tenemos, bien, el ADN sujeto por la topoisomerasa, la helicasa está cortando, está abriendo la cadena está con las proteínas de unión a cadena simple, ya no se pueden juntar, bien. ¿Qué sigue? Profe, empecemos a replicarlo. Bien, para que se pueda dar el proceso de replicación en esa parte es necesario marcar qué parte de la cadena no ha sido replicada. Por ejemplo, chicos, cuando ustedes están leyendo un libro, bien, y se quedaron en cierta zona, bien, para poder continuar en ese punto, ¿qué le colocan? Una etiqueta, ¿cierto? La etiqueta indica, esta parte todavía no lo he leído. En el ADN ocurre lo mismo. Cuando una parte de la cadena todavía no ha sido leída, bien, para ser replicada, a esa parte se le coloca una etiqueta. A esa etiqueta también se le conoce con el nombre de cebador. ¿Y quién coloca a los cebadores? Una proteína conocida como la ADN, ¿bien? Primasa. La primasa lee una porción del ADN, sabe que falta leer y pone la etiqueta. Esta partecita no lo has leído. Bien, el ADN primasa interviene ahí colocando los cebadores para las dos cadenas, por si acaso. Bien, este es el punto 4. Bien, para que no ocurra confusiones, te coloco esto también abajito para que no pienses que ahí no trabaja. Listo. Ok, coloqué la etiqueta. Ya está todo listo para que ingrese la proteína súper importante, una polimerasa. La polimerasa va a detectar el cebador, lo reconoce. En esta parte no he leído. Aquí me tengo que acoplar y empezar a formar la nueva cadena. Bien. Al cebador, chicos, también en algunos textos lo conocen con el nombre de primer. Bien, coloca los primers. Bien. Solo que las polimerasas son muy especiales. Bien. Tanto el ADN polimerasa como el ARN polimerasa, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, son muy especiales. ¿Por qué? Las polimerasas, bien, van a trabajar en un solo sentido. Van a trabajar del carbono 3' al carbono 5'. Bien, y las polimerasas forman el complementario. Si lee carbono 3', ¿qué va a formar? Carbono 5'. Si finaliza leyendo carbono 5', va a formar carbono 3'. Como las polimerasas forman el ADN de 5 a 3, por eso se dice que el sentido del ADN es del 5' al 3'. Bien, si la polimerasa lee adenina, timina, citosina, guanina en ese orden, ¿qué va a formar? Lee adenina, forma timina. Lee timina, forma adenina. Lee citosina, forma guanina. Y si lee guanina, forma citosina. Bien, las polimerasas forman el complementario, en este caso el ADN, polimerasa. Vamos a separarlo un poquito más. Se vea bonito. Ahí está. Ok. Entonces, aquí empiezan los problemas cuando se une la polimerasa. Bien, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4
Paso núm' 5. Profe, ¿por qué problemas? Porque las cadenas están en dos sentidos. Hay una donde el 3' está a la izquierda y el 5 a la derecha. Entonces, la polimerasa lo va a leer hacia allá, de 3 a 5. Pero la otra cadena está al revés. La polimerasa lo va a leer hacia la izquierda. Bien, fíjate esta cadena de aquí arriba. Sigue la cadena azul. Por aquí está el carbono 3'. Quiere decir que por aquí está el carbono 5'. Bien, la polimerasa se acopló por acá y empezó a leer en este sentido, del 3 al 5, y formó la nueva cadena de 5 a 3. Bien, en cambio, la cadena de abajo, si aquí está el 3', la otra cadena, por supuesto, por aquí está el 5'. Y si acá está el 5', por aquí está el 3'. Quiere decir que la polimerasa se unió por aquí y lo lee en este sentido. Leyó 3', formó carbono 5', y así. ¿Cuál es el problema? El sentido entre las polimerasas y las helicasas. Bien, en esta cadena de arriba, la polimerasa está trabajando hacia la derecha y la helicasa también está abriendo en la misma dirección. Entonces, suponiendo bien que este lapicerito azul es la cadena de arriba. La helicasa abrió un pedacito, la polimerasa se acopló, encontró el cebador y empieza a formar. Avanza, avanza, avanza. La helicasa sigue abriendo otro pedacito, la polimerasa sigue avanzando. Y así, van trabajando en la misma dirección, no tienen ningún problema. A esto se le conoce como la cadena adelantada. El problema es con la otra, ¿bien? La helicasa abre un pedazo. La polimerasa no puede acoplarse por el 5', se tiene que acoplar por el 3' y va leyéndolo, pero en sentido contrario, va leyendo este pedacito. Mientras la polimerasa iba trabajando este pedazo, la helicasa abrió un poco más. La polimerasa terminó de trabajar esto, se suelta y por aquí ya tiene otro cebador. Se vuelve a unir y avanza en este sentido. Mientras trabaja esta segunda parte, la helicasa abrió más cadena. La polimerasa se vuelve a unir y así va trabajándolo por partes. Profe, no entiendo. Te lo coloco por aquí. Fíjate. Esta es la cadena de abajo. Bien, por aquí va a estar el 3', por aquí va a estar el 5'. Y acuerdes, las polimerasas trabajan de 3 a 5. Bien, la polimerasa tiene que trabajar hacia allá. Entonces, la helicasa abrió este pedacito. Bien, lo abrió hasta aquí. Como está abierto, falta leer, la primasa llega. Bien, este pedazo no ha sido leído. Le coloca un cebador, le pone una etiqueta. Esa etiqueta es reconocida por la polimerasa. La polimerasa viene, se acopla y trabaja hacia el 5', de 3 a 5. Mientras la polimerasa iba trabajando este pedazo, la helicasa abrió un pedazo más, otro fragmento. Bien, este fragmento todavía no ha sido leído. La primasa le coloca su etiqueta, le coloca el primer o cebador. La polimerasa terminó de trabajar este fragmento, se libera, reconoce al primer y se vuelve a unir, se acopla otra vez y trabaja hacia el 5'. Bien, mientras la polimerasa iba trabajando esta segunda parte, la helicasa abrió un pedazo más de la cadena. Esta cadena no ha sido leída, la primasa le coloca otra vez su etiqueta. Esto te falta leer. Y la polimerasa, cuando termina la segunda parte, se suelta y se vuelve a unir por aquí y empieza a formar la nueva cadena. Bien, de esa manera se va trabajando en la llamada cadena retrasada, cuando la helicasa trabaja en un sentido y la polimerasa está yendo en otro. Esta cadena se va formando por partes, por fragmentos, y a cada uno de estos fragmentos se le conoce con el nombre de fragmentos de Okazaki. Pero el ADN no puede estar formado por fragmentos, el ADN tiene que estar formado de manera consecutiva. Hay que unir estos pedazos, hay que ligarlos, y ahí interviene la última proteína. Para unir los fragmentos de Okazaki, bien, para ligarlos ingresa el ADN ligasa. Bien,
El ADN ligasa, ¿qué cosa va a formar? Va a formar los enlaces fosfodiéster para que la cadena sea continua. Bien, de esa manera, chicos, aquí lo coloco en número 6, es la última proteína que interviene. De esa manera se da la replicación del ADN. Bien, topoisomerasa, las helicasas se empiezan a cortar, se separan las hebras, proteínas de unión a cadena simple para que no se junten, y luego entra el ADN primasa, marcando los sitios que faltan leer. Una vez que están los cebadores, entran las polimerasas en ambos sentidos, empiezan a trabajar, bien, pero acuérdate que una es una cadena continua y la otra es una cadena por partes, bien. A estas partes se les conoce como el fragmento de Okazaki y finalmente estas partecitas tienen, bien, que unirse. Y ahí finaliza la ADN ligasa, bien, para ligar estas partes. Se dice que el ADN, bien, la replicación del ADN es semiconservativo. ¿Por qué? Porque conserva la mitad de la cadena. Fíjate, tanto la cadena de arriba como la cadena de abajo tienen una de las hebras de la cadena antigua y la otra es una hebra nueva. Bien, es bidireccional, se replica en ambas direcciones, bien, para cada una de las cadenas y por supuesto antiparalelas, bien, como el propio ADN. ¿Ok? Recordad, chicos, que la replicación ocurre en la etapa conocida como interfase. Ya luego de eso el ADN está duplicado y recién ahí se forman los cromosomas. Bajo la forma de cromosomas no se puede replicar el ADN, tiene que estar bajo la forma de cromatina. Bien, bien, chicos, avanzamos. Entonces, la replicación es uno de los procesos más complicados. La transcripción es más sencillo. Por aquí. Bien. La transcripción viene a ser que a partir de la cadena de ADN yo voy a formar un mensajero, un ARN. ¿Y quién se encarga de eso? Bien, si para formar ADN tenemos a la ADN polimerasa, para formar ARN vamos a utilizar a la ARN polimerasa. Bien, y por ser una polimerasa, por aquí, ¿dónde entra? Acá. Por ser ahora una polimerasa, cumple con lo mismo. Lee la cadena del 3' al 5' y forma el complementario. Pero aquí hay una variante. Si la polimerasa, el ARN polimerasa, lee adenina, bien, el ARN no tiene timina. El ARN tiene uracilo. Bien, el resto es completamente igual. Bien, si lee timina, forma adenina, si lee citosina, guanina, si lee guanina, forma citosina. Bien, la nueva cadena se va a ir formando del carbono 5' al carbono 3'. ¿Bien? En ese orden se va formando. Las polimerasas hacen eso. Leen de 3 a 5 y forman de 5 a 3. ¿Bien? Y la transcripción es muy sencilla. Abres el ADN, ubicas una de las cadenas, ¿bien? Y la polimerasa entra en este sentido. Profe, ¿cómo sé si la de arriba o la de abajo? Puede ser cualquiera. Pero en este caso, por ejemplo, la polimerasa está trabajando para allá. Quiere decir que por aquí está el carbono 3' y por aquí está el carbono 5'. Bien, para que trabaje en ese sentido. Si, profe, si en lugar de leer la cadena de abajo quiere leer la cadena de arriba, bien, la de arriba es complementario. Si acá está el 5', por aquí está el 3' y por aquí el 5'. En ese caso, la polimerasa hubiese trabajado, pero para allá. Bien, siempre va de 3 a 5. El nuevo ARN que se forma de tipo mensajero va a ser atrapado por un ribosoma y ahí se da el proceso de traducción. Los ribosomas van a leer cada 3 pares de bases, a eso se le conoce como codón, y a cada codón le corresponde un aminoácido. Bien, los ribosomas van uniendo aminoácido por aminoácido a través de sus enlaces. ¿Cómo se llama el enlace, chicos, que forman los aminoácidos? Correcto. El ribosoma se encarga de formar enlace peptídico. Profe, ¿los ribosomas no forman a los aminoácidos? No. Los aminoácidos tú los tienes por nutrición, los adquieres en los alimentos. Tienes una gran cantidad de aminoácidos. El ribosoma únicamente bien se encarga de traerlos y los va uniendo mediante enlaces peptídicos. Pero ojo, hay una regla para formar estas proteínas, para unir los aminoácidos, ¿bien? Y tiene que ver con el propio código genético. Cada 3 pares de bases se le conoce como codón
Y cada 3 pares de bases, bien, a manera de código, sintetiza un aminoácido. Por ejemplo, aquí, CUC, leucina. Por ejemplo, ACA, treonina. CAA, glicina, si no me equivoco. No, esta es glicina. Bien, y así. Cada 3 pares de bases sintetiza, bien, codifica un aminoácido. Bien. De los 64 codones que hay, de las 64 combinaciones posibles, 3 no codifican nada. A estos 3, mucho cuidado. Se les conoce como señal de stop. Si el ribosoma está formando una proteína y lee una señal de stop, ¿cómo se interpreta? Corta la proteína y libérala. Bien, está formando muy bonito toda la proteína, uniendo aminoácido con aminoácido, y se encuentra un codón de stop, corta la proteína y libérala. Bien, automáticamente. Ahora, apenas el ribosoma atrapa el ARN mensajero, no empieza a formar una proteína. Tiene que encontrar al codón de inicio. Bien, en toda esa cadena de ARN mensajero, si por ahí encuentra al AUG, recién ahí empieza a formar la nueva proteína. Y AUG codifica, es el único, a metionina. Quiere decir que todas las proteínas inician con metionina. Bien, el código genético es universal, para cualquier organismo aplica, por si acaso. No tiene comas, no hay espacios en blanco, es completamente continuo. Profe, ¿qué significa esto? Siempre lo he visto en admisión. Es degenerado, pero no imperfecto. Es degenerado porque para el mismo aminoácido hay varios códigos. CUU, CUC, CUA, CUG forman leucina, ¿bien? Pero no es imperfecto porque es necesario, ¿bien?, que esté de esa manera. Cuando, por ejemplo, ocurren algunos errores en tus bases genéticas, en lugar de formar un uracilo se forma una citosina, el aminoácido no se altera, la proteína sigue siendo funcional, lo que permite bien soportar ciertos grados de error. ¿Ok? Entonces, chicos, de manera final, los ribosomas, cuando van a coger al ARN mensajero, los ribosomas, bien, acuérdate que este tiene un sentido de 5 a 3', a diferencia de las polimerasas que trabajan de 3 a 5, los ribosomas lo hacen de 5 a 3. Bien, empiezan a leer cada triplete, cada codón. Si encuentran AUG, empiezan metionina y luego van metiéndole el resto de aminoácidos. Sigue avanzando, sigue poniendo aminoácidos e encuentra un codón de stop. Hasta aquí, corta la cadena, libéralo. Profe, y el resto de la cadena, si vuelve a encontrar AUG, vuelve a formar una nueva cadena. Si no encuentra AUG, no forma nada. Profe, ¿qué pasa si en la cadena no encuentro AUG para nada? No formas nada. Profe, ¿qué pasa si encuentro AUG pero no encuentro ninguna señal de stop? Con el AUG iniciaste la formación de proteínas y no te detienes hasta que se acaba toda la cadena. Bien, son reglas básicas del proceso de traducción, chicos. No se olviden las que están aquí señaladas. Bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Bien, espero que hayan podido comprender. Es un tema muy importante. Igual den el repaso necesario. Bien, sí o sí te va a venir una de las 3: transcripción, replicación o traducción. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. De igual manera te lo copio en la barra de chat. Bien. Bien, chicos, cualquier duda, cualquier consulta en la siguiente clase, vengo unos minutos más temprano, bien, para poder aprovecharlo, y ya nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, estudien un montón, bien. Chao, chao. Gracias.